el lugar más seguro en la tierra, la casa del Señor. Así es de que sean todos bienvenidos a los que nos ven a través de los medios de comunicación. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga por apartar ese tiempo para compartir con nosotros. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Deje palmas a Cristo. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Porque hoy venimos a regocijarnos en la presencia de nuestro Dios. Amén. Y hoy que estaba con el hermano y él dice que no entiende lo que Dios está haciendo, pues hoy Dios le tiene una respuesta, ¿no? Porque nosotros queremos entender lo que Dios hace, ¿verdad? Y ese es el mayor problema de nosotros como cristianos, que queremos que Dios nos explique las cosas que hace. Pero Dios es soberano y Dios no tiene por qué hacerlo. Salvo si usted está preparado espiritualmente, si usted ya está maduro espiritualmente, Dios le hará saber lo que Él está haciendo. Porque Él ya sabe que usted va a aplicar la palabra de acuerdo al propósito de Dios, pero no de acuerdo a la expectativa que usted tiene. Así de que usted no cuestione a Dios. Sea solamente obediente y camine adelante. Porque Dios, Él no se equivoca, Él no comete errores. Él sabe lo que está haciendo. Nosotros no sabemos muchas veces ni cómo nos llamamos. Pero dice que el que nos formó, el que nos hizo, tiene planes de bien y no de mal para cada uno. Así que no cuestione a Dios. Simplemente tenga fe, crea y obedezca. Porque Dios nunca va a hacer algo para usted que sea dañino para su vida. Dios siempre va a hacer cosas buenas para nosotros, aun cuando nosotros no lo entendamos. Amén. Gloria a Dios. Así que el tema de hoy lo he titulado, lo entenderás después. Ese es el tema de hoy. Así que dígale a su hermano que está ahí, lo entenderás después. Muchas veces no lo entendemos ahorita. Pero Jesús le dijo a sus apóstoles, lo entenderán después. Porque la victoria viene después de un sacrificio, de dolor, de la angustia, de problemas, de enfermedades. Detrás de todo eso viene una victoria y una bendición de parte de Dios para nosotros. Amén. Así es de que usted no se preocupe si en este momento no entiende nada. ¿Sí? Porque ¿quién va a entender a Dios? ¿Quién podrá entender a Dios? Dice que el querer entender a Dios es como que una célula del cuerpo quiere entender cómo funciona todo el cuerpo. O sea, no podemos entender a Dios, porque aún la imagen que tenemos de Dios en nuestro cerebro no es Dios. Porque nuestra mente es una mente finita, pero Dios es infinito. Así es de que lo entenderás después. Yo creo que a muchos no nos gusta esa palabra, ¿no? Cuando le decimos a nuestros hijos, hay que ir a la iglesia. ¿Y por qué voy a ir a la iglesia? Cuestiona uno todo. Desde pequeñito uno cuestiona todo. Pero muchas veces Dios no permite que entendamos las cosas hoy, porque hay un propósito en medio del silencio de Dios. Pero Él dice, lo vas a entender después. Esa es la fe. Porque ¿de qué sirve tener fe si usted todo lo sabe? Si usted lo sabe todo, no necesita fe. Por eso Dios se reservó eso, que Él no nos explica nada, porque Él sabe lo que está haciendo. Amén. Así es que le pido que se ponga de pie para leer la escritura. Y la vamos a leer en el libro de Juan, en su capítulo 13, versículos del 1 al 12. Pero voy a estar enfatizando en el versículo 7. Amén. Leemos así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó.
Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿me lavarás los pies? No me lavarás los pies. Dice: jamás, dice Pedro. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo lávame mis pies, sino también las manos y la cabeza. En otra palabra, báñame si es posible. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Hasta ahí llegamos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Padre. Y aunque hoy no sabemos, Señor, lo que está pasando, no sabemos lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, no sabemos, Padre amado, por qué pasa esto, por qué se levanta lo otro, por qué a mí me ha pasado esto. No sabemos nada, mi Dios. Pero tu palabra dice aquí, Señor, en el versículo 7 de Juan capítulo 13: no lo entiendo hoy, pero lo entenderé después. Yo confío en que tú tienes cosas buenas para mí. Yo confío en que aunque esté pasando, Señor, tormentas, dificultades, enfermedades, pérdidas, escasez, no es, Señor, para dañarme. Es porque tú, Señor, tienes un plan en mi vida. Y es la única manera a la cual yo podré alcanzar la bendición que tú has preparado desde antes de la creación del mundo para mí y para mi familia. Nos depositamos en tus manos. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a tener fe, a tener esperanza, a tener confianza, porque tú, Señor, tienes control de todas las cosas. Amén y amén. Dele palmas a Cristo. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. También así le doy un cordial saludo a aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación y a aquellos que verán este mensaje después, en otro día, o a los que están en diferente horario. Sean bienvenidos a la iglesia Una Esperanza Viva de Knoxville, Tennessee. Amén. Gloria a Dios. En estos días he estado leyendo un libro que se titula Aférrate a tu fe, aun cuando las cosas que Dios está haciendo no tengan sentido. Así se llama el libro. Aférrate a tu fe, aun cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Porque todo lo que Dios hace para nosotros no tiene sentido. Muchos dicen: ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué tuve esta pérdida? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué perdí el matrimonio? Quizá por qué perdí un hijo. Quizá muchas cosas que podamos decirle a Dios: ¿por qué? ¿O por qué mi matrimonio se destruyó? Pero aunque a nosotros no tenga sentido, para Dios tiene un propósito. Y en el momento nosotros no lo vamos a entender. Pero Dios dice: hoy no lo entiendes, pero lo entenderás después. Por eso, hermano, si usted está pasando situaciones difíciles, lo único que a usted le queda es confiar en Dios, tener fe en Dios, creer en Dios, que aunque pase por valles de sombra y de muerte, dice la palabra: yo estoy contigo, no te abandono. Yo soy el que te da fuerza, el que te esfuerza. Yo soy tu sombra a tu mano derecha. Entonces, no importa cómo esté usted hoy, qué haya pasado, qué haya sucedido en su vida, usted y yo no lo vamos a entender, porque no tenemos la mente de Dios. Pero Dios, si Él lo permite, es porque Él tiene un propósito en la vida de uno. Y es necesario pasar por esas situaciones, es necesario pasar por esas incomodidades, es necesario pasar por fuego, pasar por agua,
para poder llegar a hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos o obtengamos en nuestra vida. Así que usted no cuestione a Dios. ¿Quién no ha cuestionado a Dios? ¿Quién no ha cuestionado a Dios? Creo que no hay nadie, ¿no? Pero si nosotros no entendemos, ¿por qué cuestionamos? Es Dios el que está haciendo las cosas. Es Dios el que está moviendo el agua. Es Dios el que está haciendo lo que está haciendo. Pero nosotros no lo vamos a entender. Entonces, la forma en que Dios ve las cosas es muy diferente a cómo nosotros las miramos. Es por eso que los planes de Dios y las maneras de que Dios hace las cosas nos parecen a nosotros incomprensibles. No entendemos lo que Dios hace. A veces si usted se ha acostado, se ha ido a la cama tranquilo, todo en paz, sanito, con el trabajo asegurado, con su matrimonio estable, pero cuando usted se levanta, como que todo tuvo un cambio total, ¿no? Todo transformó. Se enferma y empiezan los problemas, y aquello que usted tenía seguro desaparece y le llama: mira, no viene a trabajar porque ya no hay trabajo. Nosotros nos podemos acostar confiados, pero no sabemos lo que Dios está planificando. Por eso, si usted no entiende lo que Dios está haciendo, no cuestione a Dios. Simplemente diga: Señor, en tus manos estoy. Lo que pase, lo que tenga, si tú lo permites, un propósito hay en ello. Pero nosotros tenemos que entender lo que Dios está haciendo. Entonces, en esta vida encontramos muchas cosas que son imposibles de comprender y mucho menos de resolver. Que desde la perspectiva del hombre, muchas situaciones carecen de sentido, pero a la vista de Dios es el único camino a obtener la bendición prometida. Y este libro que les digo se trata de la soberanía de Dios al hacer las cosas o al permitir las cosas. Él no tiene que pedirle permiso a usted, ni a mí, ni a nadie para hacer o dejar de hacer lo que Él quiere. Él no tiene por qué explicarle a usted por qué está haciendo lo que está haciendo. Y este libro se llama, como le dije, Aférrate a tu fe, aun cuando las cosas que Dios está haciendo no tienen sentido. Porque ¿para quién tiene sentido las cosas que Dios hace? Para nadie. Y este libro trata, mire, es una historia verídica. Este libro trata de un joven de 17 años que era bien inteligente, era súper dotado y empezó a estudiar y se dedicó a la medicina. Y ya cuando salió de la secundaria, fue al colegio, se fue a la Universidad del Sur de Florida. Y estando en la universidad, él sintió el llamado de Dios. Y su llamado no era ejercer el doctorado para cobrar dinero, sino que para irse al África y esos lugares lejanos donde está la gente pobre y poner su talento en ayudar a los pobres. Ese fue el llamado de Dios y él lo entendió y él dijo: no, yo me voy a ir a esos lugares, yo no voy a cobrar, yo voy a ayudar. Se fue a la Universidad de Florida, del sur de Florida, y terminando el primer año de estudio, él se empezó a sentir cansado, se empezó a sentir agotado, no tenía fuerzas, no podía respirar. Y como estaba lejos de los padres, tenía su novia y la novia lo llevó al hospital para que le hicieran un examen. Y resultó que él tenía leucemia crónica. Y la muchacha no lo quiso dejar solo. Ella vino, se casó con él, pensando que lo iban a restaurar. Pero pocos días después de haberse casado, el novio falleció. Y entonces la gente se preguntaba: ¿por qué murió? ¿Por qué falleció? ¿Por qué Dios se lo llevó? Si su llamado era servir a los demás y él había aceptado el llamado de Dios para ir a dedicar su vida a servir a los pobres. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que morirse? Y ahí es donde nace este libro. Porque lo que Dios hace para nosotros no tiene sentido.
Y si usted leyera ese libro, al final del libro le da la conclusión y dice que lo que Dios hace sí tiene sentido. No para usted, no para usted, no para mí, pero Él sabe lo que está haciendo. Por eso yo le digo, si usted ha perdido a alguien, hermano, no cuestione a Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Porque ¿cómo nosotros vamos a cuestionar a Dios? Él es soberano, Él es eterno, Él es omnipotente, Él es omnisciente. Él conoce el hoy y el mañana. Él conoce el futuro. Y si algo sucede, es porque Dios tiene propósitos en ese problema. Y al final del libro la conclusión es de lo que Dios hace sí tiene sentido, aunque para nosotros no lo tenga. Y Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 dice, Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, hermano, nosotros no sabemos cómo vamos a aconsejar a Dios. Y Job no sabía por qué le había venido todo el problema que le había venido. Perder sus hijos, perder su riqueza, perder la salud. Él no sabía nada. Y un día Job se atrevió a poder contender con Dios. Y después de haber contendido con Dios, entonces Job dijo: de oídas te había oído, pero hoy que mis ojos te ven, hoy entiendo lo que me sucedió. Entonces, hermano, nosotros no podemos cuestionar a Dios, sea cual sea su situación, sea cual sea lo que usted esté pasando. Mire, Dios hace todo con propósito. Dios no malgasta su tiempo. Dios no inventa cosas. Dios en todo lo que hace tiene un propósito. Y Deuteronomio 29 dice que los secretos de Dios son secretos de Dios. Nosotros no tenemos por qué buscar revelación a lo que Dios no nos ha permitido entender. Dios tiene secretos que nadie conoce. Y ese es un versículo que todos sabemos, de Deuteronomio 29. Entonces nosotros no podemos venir nosotros a cuestionar a Dios, porque no vamos a entender. Las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y Eclesiastés capítulo 11 versículo 5 también dice, Eclesiastés 11:5 en adelante dice: salud. ¿Cómo tú no sabes cuál es el camino del viento? ¿O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. O sea que nosotros no entendemos nada de lo que Dios hace. Pero el problema de nosotros es que se nos quieran explicar las cosas. Si Dios nos manda una cosa, nosotros queremos que Dios nos diga: mira, ve allá porque esto, porque aquí te vas a encontrar esto, vas a pasar por esto. Yo creo que solo de pensar por donde vamos a pasar nos quedamos sentados. Por eso Dios dice que te va a bendecir, pero Dios no dice cómo. Él te da el llamado, te da la bendición, pero no te dice el proceso por donde tú vas a pasar. Entonces, hermanos, nosotros no podemos cuestionar a Dios. Y como leímos ahí en el libro de Juan capítulo 13, Jesús estaba ya a punto de pasar a la otra vida. Y antes de eso, Jesús había caminado con los discípulos. Les había enseñado, los había instruido, los había capacitado. Ellos miraban, ellos observaban todo lo que Dios hacía. Pero ellos nunca esperaron que un día Dios o Jesucristo se sentara con ellos y les dijera: esta es la última cena que voy a pasar con ustedes. Por eso Pedro fue que se levantó y le dijo: ¿cómo? Ten compasión de ti, le dice Pedro a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no entendían lo que Dios les estaba diciendo.
Y esto sucedió, porque dice, se lo leo por traducción viviente, dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces Jesús, ahora que él ya sabía que su tiempo había llegado, él les habló a sus discípulos de una manera real. Antes les hablaba, ¿qué? En parábolas, para que ellos entendieran y el pueblo no. Pero aquí Jesús ya no les habló en parábolas a ellos, sino que les habló claro, conciso y preciso. Esta es la última cena que yo voy a pasar con ustedes. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos pecadoras para ser crucificado, dice en el libro de Mateo, pero también resucitará al tercer día. Eso lo encuentra en Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 23. Entonces, cuando él se para y les dice eso, Pedro, que es el que siempre sale adelante, le dijo: Señor, ¿cómo es que tú vas a morir? Si nos vamos a Mateo capítulo 16, ¿cómo es de que tú vas a morir? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 22. Entonces Pedro, cuando Jesús les dijo eso, lo que les dijo allá en Juan, Pedro le dice que lo tomó aparte, se lo trajo y le dijo: mira, Jesús, explícame, ¿cómo es de que vas a morir? Yo no lo entiendo. ¿Por qué nos está lavando los pies? O sea, yo no entiendo eso. Explícamelo. Pues eso lo tomó aparte, no le dijo eso en medio de todo, sino que se lo llevó aparte para preguntarle qué es lo que estaba pasando. Y comenzó a reconvenirle, dice: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto, que no mueras. Y Jesús dice que viéndolo fijamente, le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque pones la mira en las cosas, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea que Satanás quería interferir para que se realizara el proceso de donde vendría la salvación para la humanidad. Pero tomó a Pedro. O sea que Pedro quería que Jesús le explicara lo que estaba pasando. Y Jesús le dijo a Pedro: mira, Pedro, si no te lavo los pies, pues no vas a entrar. Y cuando le dijo eso, Pedro le dijo: Señor, no solo lávame los pies, báñame si es necesario, porque yo quiero irme contigo. Nosotros como Pedro muchas veces queremos que Dios nos explique lo que está pasando. Queremos que Dios nos explique lo que está sucediendo. Queremos que Dios nos explique por qué estamos metidos en las situaciones que estamos metidos. O sea, no queremos hacer las cosas si no nos las explican. Y eso es el mayor problema que tenemos los cristianos. Queremos entender todo lo que Dios hace. Queremos que nos expliquen todo lo que Dios realiza. Pero la noticia de hoy es que Dios no tiene por qué explicarle a nadie lo que Él está haciendo. Él es soberano. Y si Él hace cosas que a usted le parecen dolorosas, que a usted le parecen fuertes, aún en medio de todo eso, Dios no está provocando un mal para usted. Dios está generando una bendición para su vida. Pero ¿cómo usted lo va a entender? Hasta que vea el resultado. Usted no lo va a entender hoy. La palabra también dice que la disciplina en el momento a nadie le gusta, pero después dice que trae los dones apacibles. Entonces, hermano, hoy lo que quiero yo darle a entender a usted es de que quizá usted no entiende lo que le está pasando. No entiende cosas que sucedieron. No entiende por qué usted cayó de la comodidad a la escasez, de la salud a la enfermedad, de la felicidad a la tristeza. Usted no lo entiende y usted le dice: Señor, ¿por qué? El hermano dijo las palabras claves: yo trato de hacer todo según tu voluntad. ¿Por qué me pasa esto? O
¿Será que Dios tiene la obligación de contestarnos? Por eso le dijo a Pedro: hoy no lo entiendes, lo entenderás después. Yo le decía a la pastora: ¿y cómo entendió Pedro el mensaje de Jesús? ¿Cómo fue que Pedro al final entendió lo que Jesús le decía en ese momento? Mi pregunta a usted: si usted no entiende lo que Dios está haciendo, no se preocupe. Quizás Dios no se lo ha revelado porque usted todavía es niño, usted no está maduro emocionalmente, espiritualmente. Y si Dios le revela lo que Él está haciendo, usted no lo va a realizar, a tomar, a ejecutar de la manera que Dios quiere que lo haga. Por eso es que no se lo ha dicho todavía. Cuando José fue sacado de su familia, ahí en Según Génesis, cómo Dios permitió que José, teniendo como 16 años, lo arrebataran bruscamente de su familia. ¿Cómo? Dice que José no entendía por qué los hermanos lo odiaban, por qué no lo querían, por qué querían matarlo. No le entendían. Lo vendieron, fue esclavo. Él no entendía por qué le sucedía esto. Pero 15 años después, cuando ya estaba maduro, Dios le hizo entender el propósito de todo el sufrimiento. Porque ustedes, pretendiendo hacerme mal, les dijo a sus hermanos, Dios todo eso lo transformó en bien. Porque Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida a ustedes, para salvarles la vida a toda la generación de nosotros, los hebreos, de la hambruna que venía. Pero ¿será que si Dios le hubiera dicho a José: mira, José, te voy a sacar de tu casa, tus hermanos te van a querer matar, tu papá te va a mandar solito y tú vas a ser esclavo, te van a acusar, vas a ir a la cárcel y después de todo eso vas a saber lo que voy a hacer? ¿Será que José se hubiera ido? Yo creo que no. Por eso Dios actúa de una manera soberana en nuestra vida. Porque si nos explica, no vamos a aceptar lo que Dios nos está dando. Por eso Dios trabaja de una manera soberana. Y hoy mi mensaje es que usted no cuestione a Dios. Sea lo que sea, esté pasando por lo que esté pasando, usted no cuestione a Dios. Porque si Dios lo permite es porque un propósito hay en su vida. Pero muchas veces nosotros declinamos las cosas que Dios está haciendo con nosotros porque nosotros queremos que no las expliquen. Y Dios lo va a hacer si a Él le place. Por eso Jesús invitó a los 12 discípulos a la cena. Porque en el Antiguo Testamento había una tradición que cuando alguien invitaba a un banquete, la caminata, en ese tiempo no habían Ubers, no había carro, no había taxi, sino que habían caballos, burritos, camellos y caminar. Y entonces en ese caminar se ensuciaban los pies. Y tener sucios los pies significa contaminación, significa pecado. Cuando Moisés fue a ver la zarza y Dios le habló, le dijo: quítate las sandalias, porque el lugar que pisas santo es. Cuando miró a Josué también le dijo: quítate el calzado. Entonces, si no le lavaban los pies, no podían entrar a la cena. El anfitrión de la fiesta, el anfitrión de la casa, ponía a sus siervos, a sus esclavos o a sus servidores fuera de la casa, y ellos le tenían que lavar los pies a todo el invitado, porque si no le lavaban los pies no podían entrar a comer. Y en esta ocasión Jesús había invitado a los discípulos a la Santa Cena, o sea, a la última cena. Y los discípulos, conociendo la práctica, la tradición, la costumbre, ellos vieron que no había ningún siervo. Ellos vieron que no había nadie que pudiera limpiarle los pies. Pero ellos no tomaron la iniciativa de venir a agarrar agua y poderle lavarle los pies a los demás. Entonces Jesús, sabiendo que el Padre le había entregado todas las cosas, entonces Jesús vino, como leímos ahí en el libro de Juan. Él tomó, bueno, en Guatemala coloquialmente le decimos un guacal de agua.
o un candungo de agua, un envase de agua, un jarrón de agua. Lo agarró y agarró una toalla. Y él, siendo Dios, el maestro, el rey, dejó su trono y se hizo sirviente, se hizo esclavo y le lavó los pies a los discípulos. Pero empezó por Pedro. Y Pedro no comprendía eso. ¿Cómo tú? Cuando Jesús iba a ser bautizado, Juan el Bautista también dijo: tú deberías de bautizarme a mí y yo no a ti. Pero Jesús le dijo: para que se cumpla la escritura, bautízame. Y también se lo dijo a Pedro. Entonces Jesús sabía que si ellos no eran limpios de los pies, no podía sentarse. Y lo más tremendo era que Judas estaba ahí. Y aún aquel que lo iba a traicionar, Jesús le lavó los pies. O sea que entró a la cena con el Señor. O sea que Dios, hermano, nos ama de una manera tan grande que nosotros no entendemos. Pero lo que Jesús quería enseñarles a ellos era de que si no lo limpiaba de los pies, ellos tampoco podrían tener parte en la cena que nosotros estamos esperando. Por eso Jesús le dijo a Pedro: si yo no te lavo los pies, Pedro, tú no necesitas que te bañe, porque tú ya estás limpio por la palabra. Pero no todos están limpios, porque él sabía que ahí estaba el que lo iba a traicionar. Pero para que se cumpla la escritura, él vino y le lavó los pies a todos. Entonces le dijo: si yo no te lavo los pies, tú no vas a tener parte conmigo en el reino. Porque Jesús lo que le estaba enseñando a ellos era que en ese derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, ellos iban a ser limpios de toda contaminación de pecado por nuestro caminar en este mundo lleno de maldad. Pero le dijo Jesús a Pedro: Pedro le dijo: tú no lo entiendes ahorita, pero lo vas a entender después. O sea, hermano, que nosotros debemos de ser confiados en Dios, porque Isaías 55, 8 y 9 dice: porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros, y los caminos de Dios no son los caminos de nosotros. O sea que Dios hace cosas, hermano, que nosotros nunca vamos a entender. ¿Cómo explica usted de que una persona buena se muera? ¿Cómo explica usted de que un niño en el vientre de la madre se muera? ¿Cómo lo explica usted? ¿Tendrá una razón Dios para hacerlo? Sí lo tiene. Pero usted y yo lo entendemos. No, cuestionamos a Dios. Pero solamente Dios sabe lo que está haciendo. Y dice que hoy nosotros miramos en un espejo que está medio sucio, pero vendrá el día en que vamos a ver todas las cosas claras. O sea que un día Dios nos va a explicar muchas cosas que hoy no entendemos. Por eso no cuestione a Dios. Entonces Jesús, en vez de ponerse a lamentar, él utilizó sus últimos momentos en esta tierra con sus discípulos para enseñarles todo lo que tenían que hacer. Por eso le dice ahí en Juan 13:7: no lo entiendes hoy, Pedro, pero lo entenderás después. Ese es un versículo que nosotros deberíamos de analizar todos los días. Cuando le viene una prueba, cuando le viene una dificultad, usted debería de irse a Juan capítulo 13, versículo 7. Hay que escudriñarlo, hay que meditarlo, hay que pensar en él, razonar en él, porque no vamos a entender las cosas en el momento. Pero Dios promete hacerlo después. Muchas veces no entendemos el por qué. Quizá porque no estamos maduros para hacer, o tampoco estamos listos para manejar lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero vendrá el momento que si caminamos con Dios, si somos obedientes a Dios, si tenemos fe en Dios, vamos a crecer y Dios nos va a revelar lo que está haciendo. En Mateo 26, 23 al 35. Mateo 26, 23 al 35. Perdón, 33 al 35.
dice la palabra. Cuando Pedro se levantó delante de todos y dijo: Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. El siguiente, al 35. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro estaba seguro, pero Pedro no entendía lo que le venía. Pedro no sabía por dónde iba a pasar. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces reaccionamos de acuerdo a nuestras emociones, a nuestras expectativas, y no hay más difícil o dolor más grande que una expectativa no se cumpla en nuestra vida. Porque usted tiene expectativas de su amigo, de su esposa, de su jefe, tiene expectativas. Y si no suceden como usted lo esperaba, viene la depresión, viene el desánimo, viene que no tiene ganas. Por eso, camine usted de acuerdo a la palabra de Dios. Y hay algo bien tremendo. Mire que en el Vaticano dice que tienen una cruz invertida, porque esa cruz simboliza servicio, humildad y humillación. Jesús le dijo a Pedro: cuando eras joven, tú ibas a donde querías, hacías lo que querías, pero cuando seas viejo, te amarrarán y te llevarán a lugares que tú no quieres ir. Y cuenta la tradición judía que cuando Pedro iba a morir, lo iban a crucificar. Pedro dijo: yo no soy digno de morir como el maestro. Entonces pidió que la cruz fuera invertida. Hasta ahí comprendió Pedro lo que Jesús le había dicho allá en el lavamiento de pies. Así que usted, hermano, no se preocupe por lo que está pasando, no se preocupe por lo que está sucediendo. Llegará un día que lo va a entender. Solo confíe en Dios, que Dios, lo que un día inició, lo va a terminar en usted. Porque Dios visualizó una obra perfecta en cada uno de nosotros. Pero Él la sigue trabajando hasta el día en que su Hijo venga a esta tierra. Y hace poco platicaba con un hermano y se acercó a mí en el parqueo y me dijo: pastor, gracias por esa palabra que hoy dio, porque yo no entendía antes, pero hoy entendí lo que Dios quería hacer conmigo. Mi llamado es ser evangelista. Ese es mi llamado. Pero me cansé, porque en la iglesia donde yo servía, o el lugar donde yo servía, me trataban mal. Y yo le decía a Dios: Señor, ¿por qué si yo predico tu palabra me ofenden, me insultan, me maltratan? Y llegó un día que me cansé y empecé a responder de la manera en que me lo hacían. Me hacían, yo hacía. Me insultaban, yo insultaba. Me hablaban fuerte, yo hablaba fuerte. Pero yo no entendía que lo que Dios quería hacer en mí era que yo fuera humilde. Porque Dios no piensa como pensamos nosotros, Él piensa diferente. Entonces Él pensaba que lo estaban tratando mal, y de verdad lo trataban mal, pero Él tenía que ver el enfoque de Dios. Y la palabra dice que nosotros debemos ser ejemplo a los demás, no tratar a los demás como nos tratan a nosotros. Y me dijo, y llegué al punto de que me aparté de la iglesia. ¿Por qué? Me dejé llevar por lo que me hacían. Se me olvidó lo que Dios estaba haciendo conmigo. Pero hoy que usted da esa palabra de que tenemos que ser ejemplo a los demás, entonces entendí lo que Dios estaba haciendo conmigo. Él quería que yo fuera humilde, pero yo me olvidé de que aquel que Dios llama no es para que le lleven flores, sino que es para que le den piedra, para que dé sufrimiento, para que lo insulte, para que lo vitupere. Pero yo no entendía eso y hoy lo entendí. Y
tomé la decisión de irme de aquí, de la ciudad de Knoxville, porque estando aquí no podré llegar a servir al ministerio que Dios me ha llamado. Pero me voy porque quiero cambiar todo el entorno, quiero cambiar todo el ambiente, quiero cambiar amistades, quiero cambiar todo, porque eso me ha llevado a abandonar el llamado al cual Dios me llamó. Y me voy para poder iniciar de cero, porque ahora sí entendí que debo de ser humilde. Y me dijo gracias por esa palabra, se despidió de mí y ya no está aquí. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que como cristianos nosotros debemos ser tratados bien. La palabra dice que tenemos nosotros que soportar el vituperio de Cristo, el insulto de Cristo. Si queremos ser partícipes con Jesucristo en la eternidad, gozar de esa gloria, pues también tenemos que padecer en esta tierra. Así que, hermanos, si usted como cristiano lo insultan, lo maltratan, lo tratan mal, no se preocupe. Dios está trabajando en usted. Dios quiere que usted sea humilde, que usted confíe, deposite su vida en las manos de Dios, porque Él tiene un plan y un propósito con su vida. Así de que hoy no vamos a entender todo. ¿Cómo podemos entender que cuando le fueron a decir a Jesús que su amigo, el que él amaba, estaba enfermo, Él no llegó a sanarlo? ¿Cómo podemos entender eso? Y le dijeron al que tú amas, o sea, le tiraron. Y Jesús dijo, tranquilos, Él nada más duerme, Él está tranquilo. Nadie lo entendió. Eso también lo miramos ahí en Juan capítulo 11, versículos 21 en adelante. Y aún las hermanas de Lázaro no lo entendieron. Y cuando llegó Jesús le dijeron, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, mi hermano murió por tu culpa, porque sabiendo que él estaba enfermo, tú no viniste. Te hiciste el desentendido, o sea, no lo amabas. Y las dos hermanas le dijeron lo mismo. Pero ¿será que ese era el propósito de Jesús, el no ir ese día a sanar a Lázaro? Había un propósito, un mensaje, una razón en eso. Y el versículo ahí 42 dice, si me lo ponen por favor, Juan 11:42. Y dice Jesús, yo sabía que siempre me oyes, hablando con el Padre, pero lo dije por causa de esta multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Él no llegó a ese momento porque él necesitaba que la gente creyera que él era el enviado de Dios. Dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección, y se lo explicó a María, a Marta, las hermanas de Jesús, y ellos no le entendieron. Sí, vamos a resucitar en el último día. Y él dijo, no, yo, el que cree, todo le es posible. Yo soy la vida y yo soy la resurrección. En otras maneras le dijo, por eso no vine cuando estaba enfermo, porque para que vean que yo soy el que soy, es necesario que él hubiese muerto. La tradición era que 3 días, los pueblos de Israel antiguamente creía que 3 días después que una persona muere, el alma tardaba alrededor del cuerpo, no se iba. Por eso Jesús no llegó al 3er día, porque todavía estaba dentro de lo posible. Jesús llegó cuando ya el espíritu había abandonado completamente el cuerpo. Salía un aroma que atraía, un aroma a caramelo salía de la tumba. Y Jesús dijo, ¿dónde está? ¿Dónde lo pusieron? Y cuando abrieron la puerta, la piedra de la cueva, dijo, Lázaro, vente, amigo. Y Lázaro salió. Quizá usted siente que ya está muerto. Quizá usted siente que Dios ya lo abandonó. Pero déjeme decirle que el propósito de Dios todavía no se ha cumplido. Usted solamente tiene que creerle a Dios, porque Dios llega hasta el último momento de nuestra vida. No todo tiene que explicárnoslo Dios, pero Dios dice, para el que cree, todo le es posible. Así que
No es necesario entenderlo todo. Solo nos resta confiar en Dios. Tal vez han estado sucediendo cosas en nuestra vida que no entendemos hoy. Le preguntamos a Dios y no hay respuesta. Déjeme decirle que tal vez hoy Dios no quiere que usted lo entienda, sino que tenga fe en Él. Quizá hay falta de madurez. Tal vez Él quiere enseñarle, prepararle para que aprenda a actuar de acuerdo a su voluntad y no a su expectativa. Porque para el que cree todo es posible. Quizá hoy usted tenga más preguntas que respuestas, pero eso no le impide a usted creer en el amor y en el poder de Dios en su vida. Hay un refrán que dice: si Dios lo permite, es porque un propósito hay. Así que hoy mi mensaje es que no importa lo que usted esté pasando, qué circunstancia esté pasando en su vida, cuánto usted ha cuestionado a Dios, no es necesario que lo sepamos todo, porque Dios sigue teniendo el control en sus manos. Amén. Dele palmas a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Solo confía en Dios, que Él hará. Si Él ha prometido bendecirlo, no importa que usted se sienta desprotegido, Dios va a cumplir su palabra. Amén. Así que le pido que se ponga de pie y entremos en un momento de reflexión para con Dios. Yo no sé usted cuántas veces ha cuestionado a Dios. Yo no sé cuántas veces usted le ha pedido a Dios que le muestre, que le explique con detalles lo que Él está haciendo en su vida. Pero hoy es un día que Dios nos envía esta palabra y nos dice: solo confía en mí. Porque Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para con vosotros, planes de bien y no de mal, para darlos el final que espero. O sea, Dios nunca va a hacer nada para dañarlo, sino que todo lo que Dios permite y hace es para nuestro bien. Así de que hoy, mi hermano, ahí donde usted está, ayúdeme a orar y dígale: Padre amado, Señor, quizá yo no entiendo lo que me está pasando. Yo no comprendo mi situación. Yo no sé por qué tú me has pasado por este desierto, por este fuego de la opresión, por estas aguas que me atormentan y quieren ahogarme. No sé por qué tú, Señor, has permitido que yo pierda un ser amado, pierda un hijo, pierda quizá mi esposa, mi matrimonio, pierda mi trabajo. No sé, Señor, por qué todo eso está pasando. Pero hoy quiero, Señor, no cuestionarte, sino que hoy, Señor, yo quiero creerte. Quiero confiar en ti. Quiero depositar toda mi confianza en tus manos. Porque a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar del abandono, a pesar de la angustia, tu promesa sigue en pie, Dios. Quizá llevarán años para que yo pueda entender, Señor, lo que tú estás haciendo. Solo te pido que me limpies, que te entienda, Señor, con fe. No mirando, Señor, las cosas, sino que confiando en tu palabra. Porque un día, Señor, yo sé que todo lo que hoy, Señor, está oculto, tú no lo revelarás, no lo explicarás. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame, Señor, a creer en ti cada día más y más. Hoy, mi hermano, el altar está abierto. Si usted hoy quiere reconciliarse con el Señor, no hay mejor momento en su vida que este. Si usted quiere pedirle perdón a Dios por cuestionar su autoridad, hoy Dios le dice: confía en mí. Si usted quiere recibir al Señor como su Señor y Salvador, hoy está aquí usted en el mejor lugar. Si usted, como Pedro, quiere que le expliquen las cosas, la palabra de Dios dice: un día lo entenderás. Solo depositemos nuestra confianza en Dios. Por eso, si hay alguien aquí que quiere reconciliarse con el Señor, solamente diga: Padre, te pido perdón, porque muchas veces he renegado, Señor, por lo que tú me has pasado. Me dejé llevar, Señor, por el mundo. Te di la espalda, te abandoné.
Pero hoy estoy aquí, Señor. Hoy sé que tú tienes planes conmigo. Hoy sé que tú, Señor, me cuidas. A pesar del dolor, de la angustia, tú estás en control de mi vida. Ya no te cuestionaré más. Al contrario, confiaré cada día más y más y más en ti. Porque si tú lo permites, Señor, yo estoy en tus manos. Si alguien quiere recibir al Señor, diga: Padre, aquí estoy. Te acepto como mi Señor y Salvador. Derrama tu Espíritu Santo sobre mi vida para darme entendimiento de todo lo que pasaré. Confío en ti. Limpia mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y dame la fuerza para creerte hasta que tú vengas o me mandes a llamar. Ya no dudaré de que tú estás en control de mi vida, de mi casa, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi salud, de mis finanzas. No dudaré, porque tú has prometido bendecirme. Yo solo me deposito en ti.